En esta sesión vamos a desarrollar de manera más rápida entonces un supuesto maestro que va a concluir en el flujo de efectivo, ¿no? Los datos se encuentran acá. Usted asesora a la empresa Manufacturas Industriales Limitada para preparar el presupuesto de efectivo de los meses de marzo, abril y mayo. Para eso dispone los antecedentes que aquí se señalan. Es una empresa que fabrica y vende un producto único a un precio de venta de 6.426, con IVA incluido. Las ventas de enero fueron 24.500 unidades, 19.600 en febrero, y se proyectan entonces para marzo, abril y mayo 26.900, 27.800 unidades y 30.200 unidades respectivamente. La empresa efectúa ventas al detalle, directo a público, por un 8% del total. El 92% de las ventas se realizan a crédito bajo las siguientes condiciones: 40% se recauda contado de inmediato contra la entrega de los productos, y el saldo a 30 y 60 días en partes iguales. Para fabricar cada unidad del producto final se requieren 3 unidades de materia prima A y 1.8 kilos de materia prima B. El precio de compra de la materia prima A son 714, es el costo unitario bruto, 714 con IVA incluido, y la materia prima B vale 476 pesos el kilo de materia prima B con IVA incluido. Para fabricar una unidad de producto se requieren 0,6 horas hombre, mano de obra directa, y la tasa salarial son 3.600 pesos brutos por hora hombre. Las leyes sociales son del 22% y se encuentran incluidas entonces en esa tasa salarial de 3.600 bruto por hora hombre. Las leyes sociales del área de administración son de 1.846.000 y equivalen al 20% del total de los gastos de administración y venta. Los costos indirectos de fabricación desembolsados se asignan de acuerdo a una cuota de 340 pesos por cada hora hombre de mano de obra directa consumida en cada mes. Se desembolsan en efectivo el término de cada mes, de manera que constituyen una salida de dinero. La política establecida de manejo de inventario señala lo siguiente: entonces, para los artículos terminados, 25% de las ventas proyectadas para el periodo, y había un stock de inicio de marzo de 6.420 unidades, o sea, 6.420 artículos terminados. Respecto a la materia prima A, la política de inventario establece un stock de seguridad equivalente al 30% del consumo proyectado para el periodo. Al inicio de marzo, había 15.300 unidades de materia prima A. Respecto a la materia prima B, la política entonces señala un stock de seguridad equivalente al 30% del consumo proyectado para el mes correspondiente, y al inicio de marzo había un stock disponible entonces de 7.920 kilos. La empresa paga las compras de las materias primas e insumos a sus proveedores a 30 días. Registra en los pasivos las siguientes obligaciones por pagar en el mes de marzo. Hay un saldo acreedor, entonces, un proveedor por 52.364.000, IVA por pagar, devengado del mes de noviembre, 8.364.000, leyes sociales del mes anterior, entonces, por pagar en marzo por 9.123.000, pagos provisionales mensuales por pagar en marzo de 1.587.600 pesos. El pasivo con bancos, instituciones financieras, revela las siguientes obligaciones: un vencimiento para marzo de 7.695.800, para abril de 5.238.600 y para mayo 4.831.900 pesos. La empresa debe pagar cada mes el 1,5% de sus ventas netas por concepto de PPN. Los socios efectúan un retiro mensual de 5 millones de pesos, pero
han resuelto no hacer retiro en abril ni en mayo, en el presente ejercicio, en atención a que se invertirá en la compra de un nuevo equipo. En el mes de abril la empresa debe pagar el impuesto a la renta, el impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, determinado en 6.480.000. Al inicio del mes de marzo, la empresa tiene un saldo de efectivo disponible de 2 millones de pesos y tiene establecido en su política financiera de mantener una caja disponible no más allá de 2 millones de pesos. Dispone de una línea de crédito que tiene un cupo de 30 millones y un costo financiero mensual del 4% de interés. Los excedentes por sobre el saldo de efectivo disponible a mantener, o sea, sobre 2 millones, debe ser invertido en depósitos a plazo fijo a 30 días en instituciones bancarias de reconocida solvencia. La tasa de captación que ofrecen estas instituciones bancarias es de un 1% mensual. La empresa tiene ya negociado y va a obtener entonces un préstamo de capital de trabajo a plazo fijo, pagadero 90 días, por la suma de 20 millones de pesos. Tiene previsto un nuevo equipo que tiene un valor de 12 millones de pesos más IVA en el mes de abril. Se tiene previsto adquirir entonces en abril un nuevo equipo que tiene un valor de 12 millones de pesos más IVA y que se pagará en efectivo. Con los datos disponibles, prepare el presupuesto efectivo para el trimestre marzo-mayo. Esos son los datos. Vamos entonces al presupuesto. Tenemos la proyección, vamos a ir más rápido en esta oportunidad para de a poco hemos ido adquiriendo un poco más de destreza y no es necesario entonces que expliquemos tan paso a paso, que eso lo hicimos en la clase previa. Bien, el precio unitario está dado, como se señala, en términos brutos, por lo tanto hay que dividir por 1.19 ese precio unitario de manera a obtener el precio neto. Las ventas netas, como bien sabemos, se multiplica el precio unitario neto por la cantidad de unidades vendidas. Y con eso obtenemos entonces el importe neto factura. Agregamos el IVA, ¿no es cierto?, calculando un 19% sobre el importe neto, y ese es el recargo que se hace en la factura de las ventas. Y con eso tenemos entonces el importe total facturado para cada uno de los meses. Enero, febrero, que es lo que ocurrió, y marzo, abril y mayo, que es la proyección. Marzo, abril y mayo, entonces, es proyección. Es lo que la empresa presupuesta, o lo que espera que ocurra. Enero y febrero, en una situación concreta, el punto de partida para hacer la proyección, la presupuestación. Marzo, abril y mayo son los meses proyectados. Se señalan los datos que las empresas regularmente venden en torno a un 8%. Un 8% de las ventas son al detalle, ¿cierto?, en efectivo. Entonces determinamos ese 8% sobre las ventas totales y el 92% restante es bajo condiciones de crédito, entonces las cuales aplica la política de crédito. Lo que tenemos allí, las ventas totales. Tenemos que revisar entonces con esa información el presupuesto de cobranza. En definitiva, como hay un diferimiento de los pagos, debido a que existe una política de crédito para otorgar facilidades de pago a los clientes, entonces no todas las ventas que están pronosticadas, que están proyectadas, se realizan en efectivo en el mismo mes en que han sido proyectadas. De hecho, se señalaba ahí que un 40% se cobra contado inmediato contra factura en el mismo mes que se realiza el negocio, y el saldo en partes iguales se lo otorgan 30 y 60 días a los clientes. Eso es lo que tenemos que reflejar entonces en la tabla de cobranza. En la primera fila, digamos, van las ventas al detalle que son realizadas al contado. Las ventas a crédito
aplica entonces las condiciones que ya se han señalado. 40% que lo paga en forma inmediata. Entonces podemos aquí ver que es el 40%. Y la tasa, 40% inmediato eso. ¿Cierto? 40 entonces, 40, 40, 40. Las ventas a 30 días, entonces es un 30%, de acuerdo a la información. 30%. Y tenemos eso. En el mes de enero, los clientes pagan el 40% de la venta a crédito, en febrero pagan el 30%, y marzo pagan el saldo, ¿cierto? En marzo entonces pagan el saldo, en 30, en 30, 30, 30, 30, 30, sí, eso es 30, 30, 30. Presente, y acá está el 40, con eso te entera el 100%. Entonces, ¿no? Sumamos acá, y tenemos entonces la proyección de los ingresos. Nos interesa, desde luego, ingresos del trimestre que se está proyectando. Ahí está. Entonces, si bien es cierto, este es el ingreso de vengado que se proyecta para el trimestre, ya podemos ver que no coincide necesariamente con la recaudación de efectivo, debido a que hay diferimiento en los cobros porque se aplica una política de facilidades de pago a los clientes. Eso es determinante entonces en el flujo. Bien, sabemos que la proyección de la demanda, que determina las ventas esperadas para un periodo de tiempo específico, en este caso el trimestre marzo, abril, mayo, va a determinar la cantidad de unidades que se deben producir, ¿no es cierto? Y además para ello hay que tener en consideración la política de inventario. Por lo tanto, nuestro punto de partida, lo que gatilla todo el presupuesto, son la proyección de demanda en unidades físicas, ¿no es cierto? En artículos terminados. Ese es el dato que necesitamos acá. Hay una política entonces establecida ahí que se señala que se debe mantener un 25% de stock de seguridad de productos terminados en el mes corriente. Entonces aplicamos sobre este importe una tasa de un 25%. Eso determinaría la necesidad de productos para satisfacer la expectativa de la venta y la política de inventario de stock de seguridad. Pero tenemos un stock disponible al inicio de marzo de artículos terminados, el 1420. Entonces debemos considerar esos 1420 porque son artículos que ya están fabricados y por lo tanto no hay necesidad de fabricar 33.625, sino que únicamente 27.205, porque se descuentan los 6.420 que ya están fabricados. Determinamos acá entonces, aplicando la misma tasa para los meses de abril y mayo, ¿no es cierto?, el inventario final de productos terminados para cumplir con la política de inventario.
establecemos entonces cuál sería la necesidad de producto antes de considerar los inventarios iniciales. Ya sabemos que el inventario inicial de cada mes corresponde al inventario final del mes que le antecede. Y por lo tanto, de esa manera tenemos entonces ya determinado la cantidad de unidades. La cantidad de unidades de artículos terminados que se requieren para satisfacer la expectativa de la venta, de acuerdo a la proyección, y la política de inventario que establece ciertos stocks de seguridad, tanto para los artículos terminados como para las materias primas, y hemos también considerado allí el efecto de los inventarios con que se inicia cada periodo, que son los inventarios iniciales que provienen del inventario final del periodo anterior. Pues bien, con eso entonces podemos proyectar la necesidad, ¿no es cierto?, de materia prima. Entonces, las ventas determinan la necesidad de fabricación de productos, artículos en condiciones de ser vendidos, satisfacer la política que establece ciertos stocks de seguridad, y eso entonces genera la base sobre la cual determinamos la necesidad de las distintas materias primas y materiales que se incorporan al producto terminado. Para eso necesitamos conocer las tasas de consumo. Ya sabemos que la receta contempla 3 unidades de materia prima directa A para un artículo terminado. Por lo tanto, podemos así proyectar el consumo. Conocemos ya el costo unitario neto, que son 600 pesos, son los 714 dividido en 1,19. Y tenemos allí entonces nuestro consumo valorizado. Pero acá todavía no tenemos considerada la política de inventario. Hacemos lo mismo con la materia prima B, de manera de poder establecer aquí el consumo. Aquí ya tenemos el de materia prima A, nos falta el de materia prima B. Partimos de la misma información de la necesidad de producción. Eso determina que, de acuerdo a la receta, necesitamos 1,8 kilos de materia prima B para un artículo terminado. Con eso podemos calcular entonces el consumo, que no es otra cosa que multiplicar ambas cifras. Conocemos el costo, son los 476 brutos, que al dividir por 1,19 arroja un resultado de 400 unitario neto. Es el costo unitario neto de la materia prima B. De ahí tenemos entonces nuestro consumo valorizado. Con esa información podemos entonces ahora incorporar el efecto de la política de inventario para poder determinar aquí las compras proyectadas, valorizadas. Entonces, en términos de la materia prima A, tenemos acá la necesidad, ¿no es cierto?, de materia prima, 81.615 para marzo y así sucesivamente, abril y mayo, las cantidades que ahí se señalan. Esa información la requiero acá para la proyección. Considerar un stock de seguridad de materia prima A equivalente al 30% del consumo proyectado para el mes. Por lo tanto, aquí determina un 30% sobre este consumo proyectado. En el caso de abril y en el caso de mayo, hago exactamente lo mismo. Con eso puedo entonces establecer el subtotal de la necesidad de materia prima A. Pero debo considerar entonces la cantidad de unidades de materia prima A que habían en el inventario al inicio de marzo. 15.300 unidades las considero entonces. Por lo tanto, no tengo que comprar 106.100 unidades, sino que solamente 90.800 porque hay 15.300 disponibles. Conozco ya el costo neto, que son 600 pesos, los 714 sobre 1,19 para obtener el neto. Con eso tengo entonces la compra proyectada. Hago lo mismo para los meses de abril y mayo, considerando entonces que el inventario inicial
del mes equivale al inventario final del mes anterior. Con eso determino la necesidad de compra, conozco el costo unitario y por eso puedo entonces determinar, establecer ahí las compras proyectadas valorizadas. Esto todavía está neto, porque el costo es neto, el costo unitario utilizado es neto. Hacemos lo mismo con la materia prima B, el dato lo tenemos acá, el consumo, ¿no es cierto?, en kilos de materia prima B para el trimestre, que es la información de partida, la información base acá. Debo considerar también, al igual que en el caso anterior, ¿no es cierto?, un 30% de inventario por stock de seguridad, ¿no es cierto?, debo mantener un inventario de seguridad equivalente al 30% del consumo proyectado para el mes corriente. Y se señala ahí que al inicio habían 7.920 kilos disponibles. 7.920 kilos. 7.000 dólares. Con eso determino entonces la compra proyectada en kilos. El costo unitario es un dato que ya lo hemos determinado más atrás, 466, el bruto dividido en 19 al neto, 400. Y por lo tanto, puedo entonces establecer la compra proyectada valorizada. Hago lo propio con los meses de abril y mayo, exactamente el mismo razonamiento, el mismo procedimiento. Okay. De manera que al tener esta información, la puedo resumir en este cuadro, me traigo esta información de acá. Los totales, los replico acá, de manera de poder obtener la suma de las compras proyectadas de los distintos insumos. Si la receta consistiera en varias materias primas, bueno, van a haber más cuadritos de este tipo, digamos. Si hubiera una materia prima A, B y C y un material directo B, etc. El procedimiento, digamos, esencialmente el mismo. Lo que se van a multiplicar es la cantidad de tablas, porque hay que hacer el mismo cálculo para una mayor cantidad de insumos que se requieren para un artículo terminado. Esto para hacerlo sencillo, simple y poder abordarlo en un tiempo breve, lo hacemos solamente con dos. Muy bien, entonces acá tenemos el resumen. Este es nuestro total de compra, total neto, porque recuerden que todos estos valores que están acá están calculados en términos netos. De manera que en una sola tabla establezco ahí el IVA crédito fiscal por la compra de los insumos. No tengo que estar mezclándolo entonces en distintas tablas. Ese es el motivo de hacer este cuadro resumen entonces de las necesidades de compra, o sea, las compras proyectadas valorizadas netas, que aquí debe ser compra proyectada valorizada neta, ¿no? Igual compra proyectada valorizada neta. De manera que el IVA lo determino acá. Aquí lo calculo. Aplico el 19% sobre la suma, ¿no es cierto?, de los netos, de las compras proyectadas, valorizadas netas de todos los insumos. Aplico el IVA entonces, y acá voy a tener las compras brutas proyectadas. Las compras brutas proyectadas. Ok. Aquí tengo las compras brutas proyectadas, entonces.
De manera que puedo determinar acá cuál es el desembolso por concepto de pago a los proveedores, ¿no es cierto? Como se ha negociado con los proveedores que se les paga a 30 días, y hay entonces en los pasivos de febrero una cuenta por pagar a proveedores de 52.364.000 que se debe pagar en marzo. Por lo tanto, ese es el desembolso que va a haber en marzo de pago a los proveedores, ¿no? Como tiene un desfase de 30 días, entonces las compras brutas de marzo se pagan completas en abril. Y se produce entonces ese desfase también en los costos directos. El pago, ¿no es cierto?, por las materias primas, los materiales directos que se requieren para elaborar el producto, el artículo totalmente terminado, en condiciones de ser vendido. Determinamos entonces nuestro presupuesto de IVA. El IVA débito fiscal es el IVA, sabemos muy bien, ¿cierto?, que es el IVA recargado en las ventas, por lo tanto lo tengo que buscar en la proyección de ventas. Aquí tengo el IVA débito fiscal, entonces, del periodo que se está proyectando. Tenemos entonces esa información, tenemos esa información de donde corresponde, ¿cierto? Están 27.599.400, 28.130, 9.85%. Ese es el IVA débito fiscal, el pasivo, ¿no es cierto?, por el IVA recaudado en las ventas. Tengo que determinar también aquí, digamos, resumir acá, en el presupuesto de IVA, todos los IVAs créditos que existan por compras del giro. Sabemos que el servicio de impuesto interno no es el servicio del regulador, pero las normas tributarias permiten entonces que el IVA pagado en las compras de bienes y servicios que son estrictamente necesarios para realizar, desarrollar el giro, entonces ese impuesto pagado constituye crédito y se puede descargar entonces del impuesto recaudado en las ventas. Luego tengo que buscar todas aquellas partidas donde exista alguna compra afecta a IVA y que genera un crédito fiscal por el impuesto pagado. En el caso que nos compete, que estamos viendo, tenemos solamente aquí las compras de los insumos, que está precisamente resumida en esta tabla número 8. Por lo tanto, tenemos un IVA crédito de 14.587.360 en el mes de marzo, ¿cierto? En el mes de marzo. Eso determina un IVA por pagar, porque al débito le puedo deducir el crédito y el saldo acreedor, esto es por pagar. ¿Cuándo? El mes siguiente, porque el IVA se paga, el IVA devengado de un mes se paga el 20 del mes siguiente, o se tiene plazo hasta el día 20 del mes siguiente para realizar ese pago, ¿cierto? Entonces, si miramos acá en los pasivos, al cierre de febrero, hay un IVA por pagar, que esto está devengado del mes anterior, del febrero, ¿no es cierto?, a pagar en marzo, el 20 de marzo, por 8.364.000. Por lo tanto, ese va a ser el desembolso por IVA del mes de marzo. En el mes de abril, tenemos que considerar, además del IVA crédito derivado de la compra de los insumos, que se compra en abril una máquina por 12 millones más IVA. Y por lo tanto, como es una máquina, es una inversión que se
puede relacionar directamente con el giro, entonces el IVA pagado lo puedo considerar crédito y lo puedo descontar del débito. Entonces acá vamos a tener 13.536.155 más el IVA que se pagó por la compra del equipo adquirido, ¿no es cierto?, que se incorporó a los activos fijos. Entonces se pagó un IVA de 2.280.000. Entonces ese IVA también se debe considerar acá, ¿no?, ese crédito. Ok. Y en mayo va a ser el IVA crédito fiscal por la compra de insumos de mayo, ¿no?, que está acá, en el cuadro resumen del presupuesto de compra de materia prima unificado. Es el cuadro resumen. Entonces, nosotros ya sabemos que el diferencial entre débito y crédito, ese saldo acreedor, constituye un pasivo que se liquida en el mes siguiente. Por lo tanto, en los meses de abril y mayo, en particular acá en abril, se pagan entonces 13.012.040 pesos, que es precisamente el IVA por pagar, que queda como pasivo al 31 de marzo, ¿no es cierto? En el balance general, el 31 de marzo tengo un pasivo por 13.012.040 de IVA por pagar y que se quiere pagar en abril. Lo mismo ocurre en mayo. Entonces, al 30 de abril, dentro de los pasivos, voy a tener de los pasivos corrientes IVA por pagar por 12.706.645 que tiene que ser pagado entonces en mayo. De manera que acá tengo los desembolsos por concepto del impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado. Bien, tenemos que determinar entonces ahora el presupuesto del consumo de la mano de obra directa. Ya hemos determinado lo que concierne al primer elemento del costo, la materia prima directa, ¿no es cierto?, materiales directos. En la mano de obra directa necesitamos también la información de la cantidad de unidades de artículos terminados que se deben fabricar para la venta y para mantener y para cumplir con la política de stock de inventario, la política de inventario, ¿cierto? Conocemos la tasa de uso porque es un dato, esa es la productividad de los trabajadores, son 0,6 horas hombres se requieren para un artículo terminado, esa es la tasa, entonces 0,6 horas hombres. Por lo tanto, el consumo de mano de obra directa, medido en horas hombre, se va a obtener multiplicando la cantidad de artículos terminados que se deben fabricar por la tasa, ¿no es cierto?, de uso de la mano de obra directa, o sea, la cantidad de horas hombres requeridas para elaborar un artículo totalmente terminado. Eso va a determinar entonces la necesidad de consumo de mano de obra directa medida en horas hombres. Esta tiene una valorización bruta, por lo que señala 3.600, que incorpora el 22% de las leyes sociales, están incorporadas. Acá entonces determino el consumo valorizado de la mano de obra directa, estos son el bruto, porque tiene incorporado el 22% de las leyes sociales. Si quiero determinar entonces la remuneración líquida, ¿ya?, entonces divido por 1,22, de manera de poder determinar el líquido a pago. Entonces, por concepto, la salida de caja por concepto de pago de remuneraciones son estos valores que están acá. Bien, con eso podemos establecer entonces el presupuesto de leyes sociales. Las leyes sociales entonces van a ser la diferencia entre el valor bruto, un salario, y el valor líquido, ¿no es
cierto?, lo que se paga al trabajador. La diferencia es lo que queda como retención. La diferencia entonces es lo que queda como retención. Aquí vamos a hacer abstracción de otros detalles, desde luego que, digamos, no todos los pasivos laborales son de retención al sueldo del trabajador, hay algunos que tiene que solventarlos el empleador. Pero aquí vamos a hacer abstracción de eso. Esto debemos entender que lo que estamos realizando acá es un ejercicio muy esquemático de proyección de estado financiero y de flujo efectivo. Sin duda que en una empresa, en una entidad real, se multiplica la complejidad partiendo de la base que uno encuentra en la vida real muy pocas empresas que sean monoproductoras, que fabriquen un solo producto. En general, todas fabrican más de un producto o ofrecen al mercado más de un servicio. La misma empresa tiene servicios diversos y tiene costos diversos. Entonces, todo este análisis se amplifica, se hace mucho más grande, ¿no es cierto?, al punto que tiene que ser manejado con algún software que te permita manejar un mayor volumen de información. Pero en términos esenciales, en lo esquemático, en lo medular, las cosas funcionan muy parecido a lo que estamos viendo en este sencillo ejemplo. Como digo entonces, no pretendo con este ejemplo capturar toda la complejidad que tiene este tema. Sería absolutamente impropio sostener una cosa de ese calibre, ¿no? Elaborar los presupuestos reales, una empresa real, desde luego que tiene un grado de dificultad y de complicación y de multiplicidad de datos muchísimo más amplio que lo que estamos haciendo. Sin embargo, eso no invalida lo que estamos haciendo en términos de los procedimientos, en absoluto. De hecho, se tiene que hacer un presupuesto de leyes sociales, ¿no es cierto? Y el presupuesto de leyes sociales se nutre de las planillas de cálculo que realiza el Departamento de Recursos Humanos, con las cuales efectúa los pagos a través de Previred todos los meses de las leyes sociales, ¿no es cierto? Porque ahí tienen ellos el detalle de lo que se pagan las AFP, en el FONASA, si es que el trabajador tiene ISAPRE, entonces el diferencial, ¿no es cierto?, de la ISAPRE, más en la cotización del 7%, que es el base, la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia, la cotización del fondo de cesantía, tanto la que se retiene al trabajador como la que tiene que pagar de su costa al empleador. O sea, esa información la tiene Recursos Humanos, ¿no? Por lo tanto, es una información que está disponible y se puede incorporar entonces en los presupuestos. Bien, en este caso sencillo, como el que estamos viendo nosotros, lo vamos a determinar como la diferencia entre el salario bruto, desde luego, y el sueldo líquido. Toda la diferencia es lo que quedó retenido para pagar como leyes sociales, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro presupuesto de leyes sociales. Esos son los desembolsos por las leyes sociales. Las leyes sociales, al igual que los impuestos, al igual que el IVA y el PPM, también se pagan diferidos, ¿no? Entonces, el devengo de leyes sociales del mes de octubre se paga hasta el día 12 del mes de noviembre. Por lo tanto, acá, estas leyes sociales de marzo se van a pagar en abril. Y lo que hay que pagar en marzo, entonces, es lo que quedó devengado por pagar en el estado, en el balance general del cierre de febrero. Y tenemos que mirar entonces los pasivos, ¿eh? Hay leyes sociales por pagar de 9.123.000. Ese va a ser el desembolso de marzo. ¿Mm?
Los 9.123.000. Entonces, en abril se pagarán ese 1.846.000, que son las leyes sociales del área de administración y venta, y los 10.596.570, que son las leyes sociales del área de operaciones, los que trabajan en producción. ¿No? En abril, las leyes sociales del área de operaciones más las leyes sociales del área de administración. La cosa que leyes sociales del área de administración y venta. Esa disposición. De manera que en mayo, entonces, se paga lo que está devengado y adeudado al cierre de abril. Bien, veamos qué ocurre entonces con el presupuesto de los costos indirectos de fabricación desembolsados. Lo que constituyen desembolso. En el presupuesto de efectivo, a corto plazo, o sea, en el presupuesto de caja, no se considera la depreciación, ¿ya? Porque la depreciación corresponde a una amortización de un desembolso que ocurrió anteriormente. Es un ajuste contable, no es una salida efectiva de dinero. Entonces las depreciaciones, tanto de las depreciaciones de los activos del área de administración y venta como de los activos del área de producción, esa depreciación no se considera, porque se lleva a gasto, ¿no es cierto?, periódicamente, no se considera en el flujo efectivo, lo cual no significa que no tenga impacto en los flujos, porque la depreciación, ¿no es cierto?, al deducirla en el estado de resultados, al deducirla de la ganancia bruta, para determinar la base imponible, ¿no es cierto?, para determinar entonces el resultado afecta impuesto. Al rebajar la depreciación, estoy disminuyendo la base afecta y por lo tanto la depreciación me genera un ahorro tributario. Y no es salida de efectivo, sin embargo, lo puedo implementar como un egreso en el estado de resultado. Y rebajar entonces la cifra que va a estar que está afecta a impuestos. Al rebajar la cifra afecta a impuestos, voy a pagar menos impuestos. Si pago menos impuestos, quiere decir que la depreciación me está generando un ahorro tributario. ¿Eh? Quería hacer el alcance porque me parece importante que tengan en cuenta ese detalle técnico. Bien. Entonces, estos son CIF absolutamente desembolsables y que se pagan al término de mes. Ese es el supuesto que está acá en el caso. ¿Eh? Dice que el CIF se asigna de acuerdo a una cuota, hay una cuota de asignación, por cada hora hombre mano de obra directa consumida en cada mes, que eso determina el nivel de actividad, ¿no es cierto? Y en este caso, el CIF, estamos considerando una cuota en función de la mano de obra directa. ¿Se acuerdan cuando veíamos los criterios de distribución de CIF? Se podían utilizar distintos criterios, la cantidad de unidades fabricadas,
el presupuesto de materia prima directa o el presupuesto de mano de obra directa o la cantidad de horas máquina, si es que el nivel de actividad se medía por el uso de la capacidad instalada de maquinaria y equipo, o podía ser también por la cantidad de horas hombre, o sea, el despliegue de mano de obra directa, porque se estima como sensato pensar que a un mayor nivel de despliegue de mano de obra directa es porque se utiliza más intensivamente toda la capacidad instalada de la fábrica, y eso es determinante en el nivel de costos indirectos de producción, costos indirectos de fabricación, en los gastos de fabricación. Debiera haber un incremento importante en términos de consumo de energía, electricidad, materiales indirectos, algunos insumos indirectos, lubricantes, etcétera, combustibles. Entonces, se hace en función, en este caso, de horas hombre, mano de obra directa. Así está aquí estipulado, ¿sí? 340 pesos entonces por cada hora hombre, mano de obra directa. Por cada hora hombre de mano de obra directa, yo le cargo 340 por concepto de gasto de fabricación. Establecemos. Entonces necesitamos el consumo de horas hombre, ¿no es cierto? Ese dato es esencial. Y esto lo tenemos nosotros acá determinado. El consumo de mano de obra directa en horas hombre está acá determinado. Entonces, esa información la necesito acá para poder entonces calcular el CIF desembolso. Porque como se le aplica una tasa o cuota unitaria, o tasa o cuota unitaria de 340 por hora hombre, mano de obra directa consumida, entonces puedo determinar acá el importe valorizado, ¿ya? Estoy haciendo abstracción acá de que parte de esto pueden ser insumos que estén afectos a IVA, porque habría que tener un desglose, ¿no es cierto?, de los materiales indirectos y aquellos que están afectos al impuesto, y eso le agregaría una complejidad innecesaria al ejercicio, para entender en términos esenciales cómo se elabora un presupuesto. Así que vamos a hacer abstracción de eso y vamos a considerar que estos son costos indirectos de fabricación no afectos a ese tipo de impuestos, ¿ya? Y además estamos colocando como supuesto simplificador de que no se difieren, ¿ya? Se consumen y se pagan al término de cada mes. Por lo tanto, esta va a ser un desembolso al término de marzo, 5.549.820, 5.717.100 va a ser un desembolso al término de abril. Va a quedar entonces, va a afectar la caja de los meses que estamos proyectando. El presupuesto de los pagos provisionales mensuales, los PPM, para que recordemos un poco, el pago provisional mensual es un anticipo que deben hacer obligatoriamente todos los factores de comercio, ¿no es cierto?, que están afectos a impuestos de primera categoría, como anticipo al impuesto de primera categoría que se determine y se tenga que pagar en abril. En abril de cada año se paga el impuesto, ¿no es cierto?, a las ganancias, el impuesto a las utilidades, el de la NIC 12. Este impuesto a las ganancias, entonces, se determina finalmente en abril y se paga. Y se tiene que pagar en dinero, en efectivo. Entonces, el regulador tributario me impone la obligación de que yo haga un aporte mensual, como una especie de cuenta de ahorro, entre comillas. Como que, entre comillas, todos los empresarios, todos los contribuyentes de primera categoría, tienen una cuentita de ahorro ahí en el Servicio de Impuesto Interno, donde todos los meses tienen que hacer un aporte. ¿Cómo se determina ese aporte? Por una tasa que está establecida en la ley. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, es un 1.5, dice por acá, ¿ya? En lo real, normalmente una empresa que recién inicia actividades parte con un 1% de PPM, salvo que sea ProPyme, en el régimen ProPyme, ya sabemos que las que tienen facturación hasta 50.000 UF pagan 0.25, que se aplica sobre el importe neto de las ventas del mes, ¿ya? Y se paga conjuntamente con el IVA en el mes siguiente. Las empresas que tienen
Entonces, ventas superiores a 50.000 UF, esa tasa sube a 0,5, o sea, medio punto, medio por ciento, 0,5%. Pero en este caso, esta empresa tiene una tasa de 1,5%. Es bastante más alta. Pero esto es una simulación y es un caso ficticio. Bien, entonces las ventas netas. Necesito ese dato. ¿De dónde sacaré ese dato? De la proyección de ventas, desde luego, ¿cierto? Aquí yo tengo mis ventas netas. Ventas netas para el periodo que estamos proyectando. Ahí están. 145.260.000 pesos en marzo, 150.120.000 en abril y 163.080.000 en mayo. Esa es la información base que requiero acá. Entonces la replico acá. Y el ppm entonces es el 1,5 determinado sobre esa base. 1,5%, o sea, 0,015. Ahí estaría entonces el ppm determinado. La pregunta del millón sería, ¿esto es lo que hay que pagar en marzo? La respuesta categórica es no, porque el ppm determinado de marzo se paga en abril. En marzo no hay nada que pagar. Momento. Mire los pasivos del balance al cierre de febrero. Hay ppm por pagar. Esto está devengado del periodo anterior. Y es lo que está por pagar en marzo, el día 20, conjuntamente con el IVA, 1.587.600. Por lo tanto, en marzo hay que pagar el 1.587.600 que está adeudado a febrero, ¿cierto? Y en abril se paga así el de marzo. Ahí corre el desfase. Tenemos nuestro presupuesto de adquisición de activos fijos. Presupuesto de adquisición de activos fijos. Físico, porque también pueden haber activos fijos financieros, que son fijos, pero no son de carácter inmaterial, ¿no? De inversiones. En este caso no, es una máquina, un equipo concreto, ¿no? Es un activo físico. Ahí está, entonces 12 millones de pesos. Neto hay que desembolsar 14.280.000 pesos en abril. La empresa se propuso adquirir esto de contado. Aquí dice, se tiene previsto adquirir en abril un nuevo equipo que tiene un valor de 12 millones más IVA y que se pagará en efectivo. Entonces, tenemos que ver, bueno, ¿tendremos efectivo para comprar esa máquina o no? Para eso necesitamos hacer entonces el presupuesto de efectivo. Y aquí tenemos entonces el presupuesto de carga. En la parte superior tenemos entonces todas las entradas de efectivo. Pueden haber muchas entradas de dinero efectivo en una empresa. Recordemos que el estado de flujo efectivo, el NIC 7, el estado de flujo efectivo, el NIC 7, establece que el flujo de efectivo que genera y utiliza una empresa proviene de tres fuentes fundamentalmente. Flujo efectivo que proviene de las actividades propias del negocio, ¿no es cierto? O sea, de la operación. Entonces son flujos operacionales, pero también pueden haber flujos que provengan de actividades de financiamiento y también pueden haber flujos que entren y salgan de la compañía por conceptos de actividades de inversión. En este caso tenemos una salida, un flujo de inversión por la compra de la máquina, ¿cierto? Esa no es operacional, es por una actividad de inversión. Si nos desprendemos de un activo fijo para generar caja con esa venta,
Entonces ahí vamos a tener una entrada de efectivo por concepto de inversión, porque es una desinversión. Los principales flujos de efectivos normales de una empresa son aquellos que provienen de la operación y fundamentalmente de lo que es la venta en efectivo que se realice en cada periodo, la que se realiza de inmediato en efectivo, que en este caso tenemos un 8% de las ventas se hacen en efectivo, ¿no es cierto?, al detalle, y el efectivo proveniente de la recuperación de las cuentas por cobrar a medida que estaban venciendo. Son las dos principales fuentes de efectivo proveniente de la operación, o sea, efectivo operacional. Y la otra fuente, y que acá tenemos también un caso, porque en abril se señala ahí que se tiene negociado un préstamo con el banco que nos van a proporcionar los recursos en abril por 20 millones de pesos. ¿Mm? En abril vamos a recibir 20 millones de pesos. Esa generación de efectivo no es operacional, es por concepto de actividades de financiación. Entonces, tenemos principalmente tres fuentes por las cuales puede entrar efectivo. De la operación, que son las del negocio propiamente del giro, por inversiones o desinversiones en activos fijos o activos financieros, y aquellas que provengan de actividades de financiamiento, o sea, cuando obtengo financiamiento de bancos, instituciones financieras o de particulares, inversionistas, etc. Y cuando se pagan esas obligaciones, el reembolso del capital, del principal, constituye entonces una salida de efectivo por concepto de actividades de financiación. Y aquí tenemos una mezcla de varios. En el primer mes, en marzo, no tenemos nada más que la cobranza de las ventas. ¿Mm? La cobranza de las ventas, ¿no es cierto?, del mes de marzo, tenemos acá 155.655.713 pesos, que son 13.828.752, que es la venta contado, y los otros son el recaudo, ¿no es cierto?, de las cuentas por cobrar a los clientes que tienen vencimiento en marzo. Eso suman estos 155 millones, que es una entrada esperada de efectivo en el mes de marzo. No hay desinversiones en valores negociables, ni en activos físicos, no hay intereses percibidos, no hay ingresos de flujos por actividad de financiación, no hay préstamos obtenidos, ni ninguna otra entrada de efectivo. Podría ser también una indemnización, por ejemplo, una indemnización por daño emergente, o por otro tipo de siniestro que se haya materializado y que haya estado recordado con una póliza de seguro. Concretado el siniestro, entonces la póliza debe indemnizarnos, la compañía de seguro debe indemnizarnos por el monto que está estipulado en la póliza, y ahí tendríamos otra entrada efectiva, otro ingreso distinto. Totalizamos entonces la entrada, y la única que tenemos son 155 millones. En el segundo bloque del presupuesto de efectivo están entonces todas las salidas previstas para el periodo que se está presupuestando. Todas las salidas previstas de efectivo, por las distintas causas, ¿no? También aquí vemos que opera lo mismo. Hay unas que son operacionales, otras que son por actividades de inversión y otras que son por actividades de financiación. El pago de proveedores, el desembolso del pago de la mano de obra directa, todos esos son egresos de la operación, salida de caja de la operación. Pago de proveedores, ¿de dónde tenemos la información? Está acá, ¿no es cierto? Aquí está, desembolso por pago a proveedores. En marzo, 52.364.000 pesos. Desembolso de la remuneración, vamos a poner acá, desembolso, remuneración líquida. La mano de obra directa.
Esa información la determinamos acá en el presupuesto de consumo de mano de obra directa. Ahí están las remuneraciones líquidas. En marzo hay que tener 48.166.230 para pagarle a todos los colaboradores del área de producción. Desembolso por leyes sociales. Lo tenemos acá en el presupuesto de leyes sociales. Tenemos un desembolso previsto de 9.123.000 pesos en marzo. Eso implica una demanda de efectivo, porque hay que pagarlo en efectivo, ¿no es cierto? Hay que pagarlo en dinero. Los desembolsos de CIF los voy a tener, desde luego, en el presupuesto de CIF. Como partimos del supuesto que los desembolsos se devengan y se extinguen, se pagan en el mismo mes que se generan, entonces tenemos 5.549.820 pesos por concepto de desembolso CIF. Los gastos de administración y venta pagados, acá están indicados de manera indirecta, porque señalan, cosa del ejercicio, lo inventé yo el ejercicio, pero viene como con esa capciosidad, llamarlo, pero claro, en vez de indicarte cuántos son digamos, los gastos de administración, te lo ponen en función de las leyes sociales del área de administración. Entonces te dicen indirectamente, las leyes sociales del área de administración son 1.846.000 y equivalen al 20% del total de gastos de administración y venta. Entonces, para obtener el gasto de administración y venta es necesario hacer una simple ecuación acá, que resulta finalmente en dividir ese monto por 0,2. Es una regla de 3 simple. Entonces, si divido por 0,2, los gastos de administración son 9.230.000. El IVA por pagar lo determinamos desde luego el presupuesto de IVA, ¿no es cierto? En el presupuesto de IVA tenemos ahí que hay que pagar 8.364.000 pesos en marzo. El desembolso de PPM en el presupuesto de PPM. En marzo, 1.587.600, que es el importe que estaba adeudado de febrero que se paga en marzo. 1.587.600. Impuesto a la renta no se paga en marzo, se paga en abril. Distribución de utilidades. A ver, señala entonces, en el caso que los socios retiren mensualmente 5 millones de pesos por lo regular, pero han resuelto no efectuar retiro en abril y mayo del presente ejercicio, atendido a que se invertirá en la compra de un nuevo equipo. Pero en marzo sí van a hacer retiro, porque se van a abstener de hacerlo en abril y en mayo, pero en marzo sí va a haber retiro. Por lo tanto, va a haber un retiro de 5 millones. Obligaciones bancarias, pago en marzo, tenemos que ver entonces en el estado de situación financiera, en el pasivo financiero, y hay vencimiento entonces por 7.695.800 pesos a pagar entonces en marzo. 7.600.800 pesos es un préstamo que vence en marzo y se tiene que pagar en marzo. Pago de la línea de crédito capital, no hay ningún elemento que permita determinar que hay un saldo utilizado en la línea de crédito, por lo tanto no va. Interés en la línea de crédito tampoco va, porque no hay utilización del saldo disponible. Adquisición de equipo en efectivo, no hay. Entonces tenemos el total de los desembolsos. Sumamos, simplemente, los desembolsos previstos para el mes de marzo. Luego tenemos entonces entrada de dinero efectivo por 155.655.713 y se prevén salidas, total de desembolso de 147.080.450, por lo tanto
tenemos un flujo neto positivo, o sea, tenemos un superávit de efectivo. Se señala acá que la empresa mantiene un saldo en caja de 2 millones de pesos. Por sobre eso se tiene que invertir en valores negociables, específicamente en depósitos a plazo a 30 días. Entonces tenemos un efectivo inicial de 2 millones. Hay 10.575.263, pero hay que mantener 2 millones. Por lo tanto, el superávit son los 8.575.263. Y esto tiene que ser, entonces, invertido en valores negociables. Por lo tanto, entonces, en abril, siempre el presupuesto de caja se tiene que ir haciendo por columna. Empezamos entonces con la columna de abril. Los ingresos por venta están, ya sabemos de dónde vienen del presupuesto de recaudación de las cuentas por cobrar. ¿No es cierto? Hay desinversión en valores negociables, sí, porque aquí se invierte y acá se retira. Por lo tanto hay un rescate de 8.575.263. Hay intereses percibidos, dice acá, que cuando se invierte el banco nos paga un 1%, en cambio cuando nosotros usamos la línea tenemos que pagar un 4%. Eso es bastante... ocurre así, ¿eh? Los bancos ofrecen un interés bastante escuálido cuando uno les presta a ellos, pero cuando uno les pide prestado te cobran un interés bastante alto. Entonces hay intereses percibidos apenas el 1%, ¿no es cierto?, del importe invertido, o sea, 85.753 pesos. Hay préstamos obtenidos, o sea, hay algún ingreso de efectivo, una entrada de efectivo por actividades de financiación, miramos los datos y dice que sí, ¿no es cierto?, porque la empresa va a obtener en abril un préstamo de capital de trabajo a plazo fijo pagado en 90 días por 20 millones de pesos. Por lo tanto, vamos a tener esa entrada de efectivo. Otras entradas no hay. Tengo entonces entradas de efectivo previstas. Recuerden que todo esto es un plan. Todo esto es una proyección, es un pronóstico. Es lo que yo espero que ocurra. Entonces, espero ingresos en efectivo por 191.164.274 pesos. Desde luego se entiende que esto está sujeto a incertidumbre, que hay cuentas por cobrar, no todos los clientes pagan, etc., un montón de cosas, ¿no? Pero si todo funciona como está planeado, ¿eh?, así como quien dice a pedir de boca, entonces debiésemos tener 191.164.274 pesos, ¿no es cierto?, que pasaron por la caja en efectivo. Descontamos, no voy a ir en el detalle uno por uno con esto, es un tema de tiempo, todas las salidas previstas de efectivo. ¿Ya? Lo que ya sabemos, el pago de los proveedores, aquí aumentó la cosa, desde luego, miren acá, miren, claro, ahí teníamos 52 millones, que es lo que se venía deudado de febrero, pero en marzo aumentaron brutalmente las compras porque hay un aumento en las ventas, entonces, bueno, hay más plata que pagar. Remuneraciones, se mantiene relativamente estable, leyes sociales, desembolsos. Es decir, los gastos de administración se mantienen fijos, no debiesen aumentar los gastos de administración, ¿no es cierto?, cuando la empresa opera dentro de su rango relevante. O sea, no para fabricar más necesito contratar más secretarias, más gerentes. Con la planta de colaboradores que realizan los procesos administrativos actuales es suficiente y lo único que se ajusta es la mano de obra directa, ¿no es cierto?,
esa sí que varía en función del nivel de actividad desplegada. Aquí tenemos el IVA a pagar, etc. Los desembolsos que en este caso aumentaron a... Ah, y aquí está el equipo, la compra del activo fijo. ¿Sí? Entonces hay una salida también de flujo por una actividad de inversión. Aquí se hizo una inversión en un activo, en un equipo nuevo. Y estas son entonces el total de desembolso. Aquí sí que se fijan que las entradas esperadas de dinero no logran cubrir los desembolsos. Por lo tanto, el flujo neto acá va a ser un déficit de efectivo, ¿cierto? Un déficit. Ahí está. Eso, menos de abajo, genera un déficit, ¿cierto? Si le sumamos los 2 millones de la caja inicial, y después le restamos los 2 millones que tiene que quedar como caja final, en definitiva, lo que hay que financiar, el uso de la línea de crédito, fue bastante alto, ¿eh? Se tienen que utilizar entonces 18 millones de pesos. Está todo considerado, el superávit del mes anterior, todo. Préstamo de 20 millones, parece que se quedó corta la empresa, que tenía que haber pedido más plata. Tenía que haber pedido 40. A lo mejor se lo hubiesen pasado, o 30, y tendría menos déficit. Probablemente este crédito sea más barato que el uso de la línea de crédito. Las líneas de crédito siempre operan con una tasa mucho más alta, ¿no es cierto? Bueno. En mayo, entonces, voy a ponerla rapidita porque ya estamos en la hora. Veamos cómo funciona la cosa. En mayo tenemos entonces esto nada que ver. Tenemos acá es el pago de la línea de crédito y pago de intereses sobre la línea de crédito un 4%. Pero acá tengo un incremento ostensible en los ingresos por venta proyectados, 183 millones. Ah, aquí se sumó el efecto de que los dueños decidieron no hacer retiro. ¿Ah? Fueron bastante sabios, dijeron no vamos a hacer retiro. La cosa se viene flaca porque compramos una máquina y la cosa, se están utilizando plata ahí de la línea de crédito, que es bastante cara, entonces no vamos a hacer retiro. Aquí está, esto está malo. Menos, aquí yo estoy sumando, entonces si le pongo un signo negativo ya haría todo. No, la wincha, ¿no? ¿Dónde estaba sacando cuenta? Lo que pasa es que esto me lo había tomado de la celda acá con signo negativo, ¿no? Y no, pues, y aquí yo lo tomo con signo positivo porque lo estoy restando del total de desembolso. Yo tengo 183 millones, casi 184 de entradas de efectivo, y las salidas previstas son 206. Imposible que diera una caja positiva. Aumentó el déficit a 22 millones. Por lo tanto, acá lo que hay que financiar es 22 millones de pesos. Ya, no se ve tan bonita la situación de la empresa. Creo que va a tener que renegociar el crédito de los 20 millones y va a tener que hacer un aumento
un aumento de capital, va a tener que meter más plata, pero va a haber que inyectarle más plata al flujo, porque así como se tiene, no está muy promisorio, que digamos, ¿no? La empresa está bastante endeudada, ¿no? Aquí tiene pagos por obligaciones bancarias de 7, 12, 13 millones de pesos. Sí. Bastante grande. ¿Qué cosas se pueden hacer acá? Y eso, el objetivo de hacer presupuesto, ver dónde podemos ajustar estas clavijas. Pues. ¿El mercado admitirá un leve aumento en el precio? Podría ser, ¿no es cierto? Entonces hay que sensibilizar acá. Y si se pudiera aquí, como se ve un incremento en la demanda aquí, si la demanda no es muy inelástica, o sea, la elasticidad de precio de la demanda, si no es muy elástica. Entonces, si le aumento aquí un 5%, ¿qué pasará con la demanda? A lo mejor se mantiene relativamente insensible a un aumento pequeño en el precio, pero va a tener un efecto importante en el flujo. Entonces, eso lo dejo para reflexión, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer ahí para asesorar a esta empresa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nivelar acá? Bien. Se agradece la atención. Bueno, no creo que haya nadie. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos entonces. Espero que esto haya quedado grabado. ¿Sí? Ya, profe, que esté bien. Ah, no, sí está grabado. Que esté muy bien también ustedes. Hasta pronto. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Todavía nos quedan un par de minutos. Profe, yo quería hacer una consulta.